Iglesia, qué hermoso poderles saludar nuevamente y poderles bendecir. Por medio de la palabra del Señor, realmente nos gozamos de poder llegar hasta sus hogares y llevarles una palabra de vida, una palabra que de verdad pueda no solamente fortalecernos en estos momentos tan complicados para la tierra, sino también puedan llevarnos hacia un cambio y una transformación en nuestro Señor. Como siempre, les voy a pedir por favor que ahí donde están cierren sus ojitos y me acompañen a orar. Bendito Padre que estás en el cielo y en todo lugar. Te damos una vez más gracias, Señor, por tan hermoso privilegio de poder llevar tu palabra. Te suplicamos, Dios, que esta palabra traiga un cambio a nuestras vidas, que un espíritu de gracia, de revelación, Señor, descienda sobre todos nosotros, Señor, para poder tener una mayor comprensión de la misma y asimismo poder agradarte, Señor, poniendo por obra todo lo que hemos escuchado y recibido. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia en esta hora, Señor, y que podamos realmente salir bendecidos, edificados, Señor, en este tiempo que compartamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito Dios. Me gozo tanto, repito, iglesia, de poder llegar hacia ustedes por este medio. Yo sé que hay un extrañar definitivamente muy grande en nuestros corazones, ¿verdad? Por no podernos congregar. Sin embargo, Dios sigue siendo bueno con cada uno de nosotros y nos da los recursos y nos da los medios día con día para poder bendecir cada una de nuestras vidas. En esta oportunidad quisiera compartir un mensaje que el Señor ponía fuertemente en mi corazón acerca de lo que se encuentra en uno de los pasajes de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, y lo vamos a leer, pero el título se llama ¿Recoges con Dios o desperdicias? Creo que es bastante apropiado hablar en estos días de qué es lo que estamos haciendo durante todo este tiempo de encierro. Meditaba en las Escrituras, amados hermanos, porque en ella, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que está la sabiduría. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 14, dice que el Señor estaba juntamente con los fariseos. Y dice que cuando el Señor estaba echando fuera un demonio, el cual era mudo, aconteció que este demonio salió de la persona y empezaron las gentes, ¿verdad? En este caso los fariseos, empezaron a hablar y decían, oigan esto, lo que dice en el versículo 15, y algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentándole, pedían a él una señal del cielo. Yo creo que este es un tiempo muy importante que toda la gente está pidiendo señal de Dios. Si es Dios, que se muestre haciendo lo que yo quiero o lo que yo pienso que es lo correcto. Si es Dios, entonces que traiga solución a todos estos conflictos y que manifieste realmente la paz que se habla en las Escrituras. Y se presta para mucha gente, ¿verdad? Que murmure, que se queje y todos estos conflictos, ¿verdad? Que se dan. Sin embargo, seguimos leyendo en el verso 17 y dice, mas Él, nuestro Señor, ¿verdad? Conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y la casa contra sí misma cae. Entonces, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Por qué dices que por Belzebú se echan los demonios? Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, por quien echáis fuera, por tanto ellos vendrían a ser inmundos, dice una versión, y otros dicen jueces. Sin embargo, en el verso 20 dice, mas si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, de cierto os digo que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Mas cuando otro más fuerte viene sobre él y le vence, le toma todas sus armas
en las cuales él confiaba y reparte sus despojos. Oigan esto, me llama la atención porque dice, básicamente lo que nos deja ver en este pasaje es una enseñanza poderosa. La enseñanza poderosa es de que Dios nos está hablando de una u otra manera de que no podemos estar ubicándonos en un lado neutro. Es decir, para nosotros los hijos de Dios no hay neutralidad en cuanto a lo que realmente somos y fuimos llamados a ser como cristianos. Cuando nosotros como iglesia no estamos en la misma unidad, no estamos en el mismo fluir de su Espíritu Santo, vamos a tener que darnos cuenta que estamos divididos. Meditaba en estos días, les repito, tanta gente llamándonos cristianos y estamos dividiéndonos. Estamos dividiendo el reino del Señor. ¿Por qué? Porque todos aportamos según lo que pensamos, según lo que creemos, pero muy pocos aprendemos a aplicar lo que está establecido en la palabra del Señor para este último tiempo. No sé si me doy a entender. Aquí habla de que el Señor echó fuera un demonio y la gente le atribuía eso bueno a Satanás. Eso se llama blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú le atribuyes algo positivo, algo bueno al enemigo, estás blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios. Si tú no lo sabías, pues hoy te lo estoy hablando, ¿verdad? Muchas veces le atribuimos las cosas buenas al lado de las tinieblas. Y todo lo malo que acontece es bien fácil recriminárselo a nuestro Señor. Y es ahí donde Dios nos llama a una reflexión, iglesia, para no caer en una blasfemia. Sin embargo, habla aquí que cuando hay un hombre fuerte, aquí el hombre fuerte está representando a Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Pero dice el Señor que Él es mucho más fuerte. Entonces, cuando vemos que el enemigo toma posesión de ciertas vidas, de ciertos lugares, situaciones, debemos de saber que el Señor es mucho más fuerte, que Él ya venció por nosotros, amén. Sin embargo, aquí el mensaje que nos deja, y es la esencia que yo quisiera trasladarles, perdón que tenga que hacer esta gran intro, ¿verdad? Pero es importante que tomemos referencia. Habla al final en el versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, si no estamos con el Señor, estamos desperdiciando. Cuando te decía que no hay un punto medio para nosotros, es decir, no estamos en un lado de neutralidad en nuestra vida como creyentes, el Señor nos deja ver aquí y dice, defínanse, o son del lado de las tinieblas o son del lado de la luz. No hay un punto intermedio, porque el que está en un punto intermedio, el Señor lo llama por medio de la palabra que es un tibio, y a los tibios el Señor los vomita de su boca. Los tibios realmente no están definidos o establecidos en cuanto a lo que es Dios y en lo que quieren de Dios. Vemos a mucha gente en estos días que habla de Dios, predica incluso de Dios, pero no está definido. ¿Por qué? Porque se deja llevar por toda corriente de vanas palabrerías, por falsas doctrinas, no está cimentado realmente, no tiene fundamento. Y es por eso, iglesia, que en estos días el enemigo va a aprovechar realmente de la debilidad de muchos que no se han definido en cuanto a lo que quieren realmente como hijos de Dios. Es interesante que el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. En otras palabras, si tú estás atribuyéndole cosas buenas al enemigo, al mundo, no estás siendo partícipe de las cosas de Dios. Yo, en lo personal, iglesia, tal vez muchos ya me conocen, ¿verdad? Y ya saben que yo aplico este verso para mi vida personal. Y muchos tal vez dirán, ay, la pastora que llena de cosas, o yo no sé qué pensarán, ¿verdad? Ahí Dios con cada uno. Sin embargo, yo siempre aplico esto para mi vida personal, en mis relaciones. Yo le digo a pastor, las personas que no son conmigo, es evidente que algo tienen contra mí, ¿verdad? Porque yo sigo o yo me acerco a las personas en lo personal que yo encuentro cierta afinidad
que me gusta crear ciertos lazos o vínculos de comunión en el espíritu. Entonces, a esas personas yo busco y a esas personas, con esas personas puedo llegar a desarrollar alianzas. No sé si me estoy dando a entender, pero las personas que realmente yo no comparto la forma de pensar, no comparto la forma de actuar, simplemente yo les hablo, les saludo, pero yo simplemente me aparto. Claro, en mi vida personal es muy distinto, ¿verdad? Aunque no varía demasiado. ¿Saben por qué? Porque si aplicamos esto o si aplicáramos esto en nuestra vida, yo les aseguro que tendríamos unas relaciones más sanas. Tendríamos vínculos más sólidos y más fuertes. ¿Por qué? Porque a veces solo nos dejamos llevar con las personas que nos caen bien, que nos agradan. Es que esta persona me cae bien, ¿verdad? Porque se parece a mí, dice uno a veces, ¿verdad? Pero no es ese el vínculo que tú y yo deberíamos de llegar a desarrollar, sino que deberíamos de acercarnos a la gente de fe, a la gente que nos puede llegar a realmente a edificar nuestra vida con su ejemplo. Admirar cosas en otras personas de las cuales tú ves virtudes en ellos que quisieras llegar a desarrollar. Claro, no estoy hablando de los dones, porque los dones y el llamamiento son irrevocables y eso los da el Espíritu Santo y el llamamiento lo da Jesucristo. Pero a lo que quiero llevarte, iglesia amada, es de que cuando tú y yo no estamos definidos, estamos desperdiciando la fe, estamos desperdiciando la gracia, estamos desperdiciando la salvación que el Señor nos da a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros realmente no estamos definidos en seguir a Cristo, nos dejamos llevar por todos los comentarios, por las personas que nos caen bien, por lo que dicen allá afuera, por lo que el país está hablando, la humanidad y todo, y empezamos a desperdiciar porque empezamos a prestar oído no a la palabra del Señor, sino que a lo que todo mundo hace, y ha oído el dicho famoso, ¿verdad? Donde va Vicente, allá va toda la gente, pero nosotros los hijos de Dios no debemos de ser así. Mire, yo siempre les voy a decir esto y yo creo que les voy a caer más mal todavía, pero no me importa. Los amo mucho y por eso se los digo. Es bien horrible que gente de la iglesia o de las iglesias cristianos estén comentando cosas que el presidente hace, que el presidente dejó de hacer, y ahí andan, no, que estos son unos aquí, que son, hermanos amados, se los hemos dicho hasta el cansancio. No nos metamos en esas cosas, a nosotros no nos compete opinar de esa manera. Yo sé que las redes se han prestado, se le ha dado voz a todo mundo, y cualquier tontería nos es permitido decir. Sin embargo, yo creo que parte de esta definición para no desperdiciar lo que Dios nos ha dado es guardar silencio, iglesia. Es guardar silencio en nuestra humilde opinión y reservarnos eso y llevarlo al secreto de Dios y decir, Señor, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero tú sabes, mejor oro por el presidente, oro por las autoridades y sé tú dándoles guianza, sabiduría, en vez de estar hablando tonterías y que en todas las redes se marque que nosotros vamos ahí entre toda la corriente opinando, hablando, quejándonos. ¿Por qué? Yo creo que nuestro pastor ha sido bastante claro últimamente con los temas que ha estado compartiendo con nosotros y es sumamente importante que nosotros apliquemos todo lo que nos han enseñado. Entonces, vuelvo al punto, ¿verdad? No debemos de ser cristianos tibios, a medias, neutrales, por decirlo así, de que yo soy cristiano, pero depende de lo que usted diga, tal vez apoyo su opinión, fíjese, depende de lo que vaya a hacer el mundo, entonces yo voy a ver si me conviene o no me conviene. Yo creo que parte de ser cristianos, hermanos amados, es sufrir. Parte de una vida cristiana, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que como buen soldado de Jesucristo, nosotros debemos de tener ciertos padecimientos aquí en la tierra para poder gozar de las bendiciones y del poder de su resurrección. Así como Cristo padeció en la tierra, así tú y yo vamos a tener que padecer en diferentes áreas: necesidad, hambre, injusticias, rechazo. Todo lo que nuestro Señor pasó, nosotros lo tenemos que pasar. Entonces, amados hermanos, esto es parte que tú y yo podamos reflexionar. Y una de las cosas que yo analizaba en estos pasajes que leíamos, ¿verdad?
donde dice desperdiciar. La palabra desperdiciar o desparramar es disipar. También quiere decir hacer huir, es desperdiciar, ser liberal. Oiga esto, o sea, que la persona que no está de parte del Señor está del otro lado y por consecuencia es una persona liberal. Oiga esto. También quiere decir esparcir, arrebatar, desparramar y dispersar. Entonces, analizaba yo un poquito esto, ¿verdad? Y tomaba unos apuntes aquí, que esta enseñanza nos deja que debemos realmente de definirnos. Realmente la persona que no está participando de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, llámese escuchar palabra, llámese tener comunión con Él, que no estás participando o no quieres participar porque en el Evangelio se sufre mucho. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Yo prefiero seguir al Señor, dice uno a veces, a mi manera. No me gusta que me presionen, no me gusta sujetarme a ninguna autoridad, porque ¿quiénes son ellos para darme órdenes? Todos los hombres son pecadores y ellos son más pecadores que yo quizá, y por eso no los sigo. O sea, y por eso te conviertes quizá en una persona tibia. Por eso quizás sin darte cuenta, por ese tipo de pensamiento, te estás convirtiendo en una persona que en vez de seguir a Cristo, estás siguiendo el lado de las tinieblas y no te has dado cuenta. Por eso el Señor es bien claro. El que no es conmigo, contra mí es. El Señor no se complica la vida como nosotros. De que miramos de que si nos habló quiere decir que sí le caigo bien. Si no me habló, entonces voy a pensar, a ver, de repente tiene algo conmigo. Mire, el Señor no se complica con nosotros. El Señor dice, ¿estás conmigo? ¿Decidiste tomar tu cruz? ¿Decidiste seguirme? Ok, vamos adelante. Sin quejas, sin reproches, sin reclamos, sin estar volteando a ver. Porque el Señor es claro cuando dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y por lo tanto, desperdicia. Hermanos, esto es algo fuerte si tú y yo no lo entendemos de esta manera tan práctica. Va a ser bien complicado poder seguirle al Señor. Es bien sencillo este pasaje. Yo cuando lo analizaba, yo decía, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no, el que no es conmigo, el que conmigo no recoge, desperdicia. Entonces yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿de qué manera podemos recoger contigo? Y el Señor me decía, siguiendo las obras que yo hago, haciendo lo que yo hice en esta tierra, amando a Dios con todo nuestro corazón. Jesucristo estuvo aquí en la tierra cuando era Jesús y no había resucitado, y Él amaba a su Padre. En todo momento que tú vas a la palabra y estudias la vida de Jesús, siempre Jesús tenía tiempo para su Padre. Siempre Jesús se apartaba. Cuando crecía su fama, Él se apartaba y entraba en comunión con su Padre. Por lo tanto, si Él tenía comunión con su Padre, tenía comunión con la humanidad. Él andaba metido entre las gentes. Dejaba que las gentes en ciertos momentos se acercaran, lo tocaran. Y déjame hablarte esto de una manera común y corriente, como un hombre que estuvo aquí en la tierra. Él dejaba que lo molestaran, si lo ves de esta manera, que lo incomodaran, que lo criticaran, que lo señalaran. ¿Tú crees que cuando Jesús pasaba toda la gente se agradaba de él? No, yo te aseguro que él escuchaba críticas, que él escuchaba murmuraciones, pero nada detenía la obra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque él tenía puesta su mirada en el Señor, que era su Padre, y sabía quién lo sostenía. Él no prestaba oído a lo que las gentes decían, porque él ya conocía los más mínimos pensamientos que albergaban las gentes en sus corazones. ¿Y qué es lo que Dios pide hoy de nosotros, iglesia? Que no nos dejemos atormentar por lo que oímos de otras personas, que no nos dejemos remover por situaciones que realmente no nos competen, pueblo. Nosotros a quien deberíamos de escuchar en todo momento es a nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo y siendo guiados por su Espíritu Santo. Yo creo que en estos últimos días ya todo mundo ya no quiere Espíritu Santo. Todo mundo quiere la acción, todo mundo quiere los milagros, todo mundo quiere algo que nos sorprenda realmente, pero se nos ha olvidado quién es nuestra guía en este último tiempo,
que es su Espíritu Santo, que nos dejó para guiarnos hacia toda verdad y hacia toda justicia. Él nos revelará todas aquellas cosas que ni siquiera nos recordamos de lo que estuvimos con el Señor. Sin embargo, veo en este pasaje que me impactó mucho, ¿verdad? Que el Señor es bien determinante a la hora de hablarnos. ¿Quieren seguirme? Avancen. Ámenme a mí, por lo tanto van a tener amor para ustedes primero y para amar a los demás. No se enfoquen en lo que no sirve, no se enfoquen en lo negativo, enfóquense en lo que yo hago. La gente en este pasaje, por ejemplo, los fariseos se enfocaron no en el milagro, sino se enfocaron en otras cosas. La gente hoy no estamos viendo el milagro de Dios que nos está dando todos los días, despertar, estrenando una nueva misericordia, dándonos una nueva oportunidad de vida, dándonos una nueva oportunidad para arrepentirnos, dándonos una oportunidad para estar a cuentas con Él y poder llegar con nuestras vestiduras limpias delante de Él. No nos estamos dando cuenta de eso, simplemente nos estamos quejando, llorando, entristeciendo, que sí, que ya mucho tiempo, que ya van 70 y no sé cuántos días, que qué depresión, que mire ahora el clima se puso peor. Todo es queja, no nos estamos enfocando en el milagro. Yo tengo una situación bastante complicada, ¿verdad? A la hora de tal vez dirigir mi mensaje, pero a veces yo me consideraba una persona a esta manera, iglesia. Y digo, me consideraba porque eso quedó atrás. Casi siempre los seres humanos nos enfocamos en el punto negro y no nos enfocamos en todo el resto. Mi esposo un día me ponía el ejemplo de la pizarra. Yo creo que tal vez ya ustedes lo han escuchado alguna vez. Y yo me encerraba en un conflicto y yo ya no salía, y yo sentía que esto ya no tenía solución. Y él me decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú te estás enfocando solo en el punto negro, pero no estás viendo a tu alrededor. El punto negro es una pizarra en blanco con un puntito negro. La gente casi nunca ve todo el marco, todo el cuadro blanco, sino que nos enfocamos en el puntito negro, en el problema, en esa mancha, en lo que no sale. Y a veces podríamos estar hoy así, iglesia. Y este es un mensaje para nuevamente exhortarnos unos a otros, para podernos realmente definir como hijos de Dios y de atribuirle las cosas buenas que sí las hay y en gran manera en estos días a Dios y no al enemigo. Todo lo atribuimos al enemigo. Ay, que el coronavirus es del diablo y que sí, mire, independientemente de dónde se originó, aún haya sido así del corazón del hombre, que no se extraña porque hay maldad, ¿verdad? Desde que el hombre, la humanidad cayó. Todo Dios lo utiliza para nuestro bien. El Señor no desperdicia oportunidades. El Señor no desperdicia los sufrimientos y padecimientos que su pueblo tiene. Él no los desperdicia, Él los toma para algo bueno. No lo desperdiciemos nosotros. No veamos el punto negativo, que si te quedaste sin trabajo, que si perdiste esto, que si tienes conflictos familiares. No veas eso negativo, ve el otro lado, ve el lado positivo, ve y recoge lo que Dios quiere que tú recojas. A Dios no le gusta el desperdicio, iglesia. Mire, en aquel pasaje donde aparece aquel niño con los 5 panes y los 2 peces, después de que el Señor oró y alimentó a toda esa multitud, ¿qué fue lo que sucedió? El Señor le dice a sus discípulos, vayan y recojan. En otras palabras, les dijo, no quiero desperdicios. El hecho que tú y yo tengamos abundancia de ciertas cosas no es para desperdiciar. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Estamos hablando de todas estas cosas de la palabra del Señor, pero también se aplica, iglesia amada, en las bendiciones materiales y económicas que están recibiendo. Mire, el presidente otorgó, gracias a Dios, a todas aquellas personas, según el recibo de luz, de electricidad, ¿verdad? Darle cierta cantidad al mes. Ok, gloria a Dios, pero ¿sabe qué es lo más triste? Que mucha gente, como no le ha costado ese dinero, mucha gente como está aburrida de estar encerrada, está malgastando ese dinero que podría servir
para su familia, para su sustento, incluso para poner un negocio, para poder seguir manteniéndose en los tiempos de crisis. Mire, yo no voy a juzgar, pero les voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, muy cercanos a nosotros, aquí donde vivimos, ¿verdad? En la calle donde tú vives. Todos tenemos vecinos, ¿verdad? Y uno, aunque no quiera ver, pues obviamente si están cerca se ve. Gentes que están recibiendo el dinero, ¿verdad? Que les ha venido como un bono muy propicio para este tiempo. Viernes, sábado, domingo y lunes de cuarentena, fumando, tomando, drogándose, malgastando ese dinero. Ok, ellos no se les toma en cuenta porque no tienen a Cristo. Pero ¿qué tal si yo te digo que hay cristianos a la manera de esos, que toman el dinero y dicen, ay, no sé qué hacer con este dinero, es que me pican las manos por írmelo a gastar? Estamos desperdiciando, iglesia. Estamos viendo, como decían las abuelitas, yo no sé si sus abuelitas lo dijeron, pero estamos viendo la tempestad y no nos arrodillamos. Ven venir la crisis económica que se acerca y no son conscientes de eso. Pareciera que viven en otro planeta, pero son los primeros que empiezan a alegar, los primeros que empiezan a reclamar cuando se quedan sin dinero y empiezan a echarle la culpa a todo el resto de la humanidad. ¿Por qué? Todos somos responsables de nuestra vida, de nuestra familia, de las cosas que nos rodean, según nuestras acciones. Entonces creo que como hijos de Dios debemos dejar el nombre del Señor en alto, no desperdiciando ni cosas materiales, ni cosas económicas, y aún en los alimentos. El mismo Señor Jesús nos deja el ejemplo, guárdenlo. Hicieron canasta los discípulos y no desperdiciaron. ¿Y qué es lo que hace mucha gente? Ay, no, es que esta comida no me gusta, huele feo, pum, a tirarlo. No, mejor, si te va a sobrar, repártelo con las personas que necesitan. Pero yo me atrevo a decir que primero debemos de medir, debemos de calcular qué es lo que está en nuestro presupuesto. Debemos de pedirle sabiduría al Señor también para en estos momentos difíciles de crisis económica y material poder hacer las cosas con un nuevo orden, pero no un nuevo orden mundial, ¿verdad? Que el Señor nos libre de eso, sino que yo creo que deberíamos de poner un nuevo orden en cuanto a nuestras finanzas, nuestra economía, el poder ser mejores administradores. Si Dios te está permitiendo estar encerrado ahí en tu casita, pídele sabiduría al Señor qué vender por medio de las redes. Utiliza bien eso como un recurso para poder generar ingresos y poder tener siempre un ahorro que es bien prudente y poder limitarnos en ciertas cosas para poder guardar en nuestra vida y en nuestra casa. Ahora volviendo al punto para ir aterrizando el tema. ¿Eres con Dios o no eres con Dios? ¿Estás recogiendo con Dios o no estás recogiendo con Dios? Si estás recogiendo con Dios, una de las, ¿cómo se le podría decir? Cosas que tú puedes notar si estás recogiendo con Dios o no, es de que a quién estás siguiendo, a quién estás escuchando. Y esto va para toda la congregación, amados del Señor. Ustedes creo que ya me van a alucinar en cuanto a esto, pero no sean así, hombre. Casi no he predicado últimamente, todo pastor lo ha estado predicando y pues quiero dejar esa semilla en ustedes. Realmente, si son de la cobertura, háganse notar que son de la cobertura. Podemos comer en todos los lugares igual que un restaurante. La palabra de Dios es como, la podemos ver como en un menú, ¿verdad? Gracias a Dios, tenemos abundancia de palabra en la misión, pero no toda la comida se debe de comer de la misma manera, la debemos de discernir. Dice la palabra del Señor que el oído prueba las palabras. No todo el que dice Señor, Señor, tiene precisamente que ser del Señor. Entonces, no nos vayamos por lo bonito, no nos vayamos por lo despampanante, sino vayámonos por lo que el Espíritu Santo nos diga, nos revele realmente qué es lo que está escrito en la Biblia. Porque miren, ahí no hay pierde. Si la palabra está, no hay pierde.
pero si es emocionalismo, si es exhortación, si es un buen desear, yo creo que lo deberíamos de seleccionar y poner como prioridad lo que es palabra, y esas cosas pues nos sirven, a todos nos sirven. Sin embargo, quiero hacer nuevamente un llamado a todos los que están dentro de la cobertura Ministerio Ebenecer, pero sobre todo Casa Restauración Familiar con su pastor Juan Daniel Maldonado Aguilar. Si bien decimos que Él es nuestro pastor, oigamos la voz de nuestro pastor. Las ovejitas oímos la voz de nuestro pastor y le seguimos, le obedecemos. No hay 4 pastores, no hay 3 pastores. Ay, no, pastor, es que esos 3 están entre mis favoritos. Ok, qué bueno, todos tenemos favoritos, todos tenemos inclinaciones a, nos gusta más que otros, nos identificamos más con otros en la forma de enseñar, en lo que enseña, etcétera. Pero tienes un pastor y ese pastor es el que va a guiarte nuevamente hacia casa de tu Padre. Ese pastor es el que está día y noche rindiendo cuentas y entregando cuentas delante de la presencia del Señor por medio de la oración de tu alma, de tu alma. Entonces, los vínculos en cuanto a lo que el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Tal vez tú dices, no, pastora, pero yo no tengo nada en contra del pastor. De verdad, yo de verdad lo aprecio un montón y yo los escucho a ustedes y viera que todos los domingos no me pierdo los temas. Qué bueno, vas por buen camino. Pero si tú no tienes comunión con tu pastor, si tú no tienes la confianza con tu pastor de llamarle, de ponerle una nota de voz, de ponerle un mensaje y decir, pastor, disculpe que lo moleste, sé que está ocupado, porque los pastores todo el tiempo nos pasamos ocupados, aunque usted no lo crea. Está ocupado, pero si cuando tenga tiempecito podría bendecir mi vida. Viera que entré en un nuevo trabajo, viera que Dios me bendijo con el bono. Nada, solo quejas. Pero con las bendiciones no las contamos. Entonces, ¿de qué bando estamos? ¿Del lado de las tinieblas o del lado de la luz? Entonces, creo y considero, amados hermanos, en el nombre de Jesús se los digo porque el reino de Dios se maneja y se estableció por principios de gobierno. Entonces, los de cobertura, por ejemplo, los hijos espirituales, yo ya los exhorté vía privada por teléfono, ¿verdad? Y lo vuelvo a hacer en público. Les exhorto que si son parte de la cobertura, no se alejen, porque el alejarse denota esto, que no son con nosotros, sino están contra nosotros. Y al estar en contra de nosotros, desperdician lo que hay sobre esta cobertura. No pretendamos tener las bendiciones de la cabeza si no nos estamos dejando cubrir como vestido. No sé si me doy a entender. Yo no voy a pretender obtener las bendiciones que Dios derrama sobre la vida pastoral del pastor que me cubre si yo no me acerco porque tengo prejuicios, si yo no me acerco porque soy inmaduro, si yo no me acerco porque tengo celos y envidia, si yo no me acerco porque yo creo que él no lo está haciendo correctamente. Entonces, si hay un montón de cosas que me impiden a mí acercarme, le estoy atribuyendo las cosas buenas del lado del enemigo y no se las estoy atribuyendo del lado de Dios. Y esto es así, amados, aunque lo querramos ver de diferentes maneras. Esto es así. Yo tengo que, para poder yo ser partícipe de las bendiciones que Dios da sobre un siervo, yo tengo que estar dentro de esa casa, tengo que entender a mi pastor, tengo que estar cerca de mi pastor, por lo menos que él sepa que yo estoy ahí cuando me requiera. No sé si me voy a entender, espero en Dios darme a entender, hermano. Y más que una prédica, yo creo que es una exhortación, como últimamente me está inquietando el Señor a exhortar más que todo, más que a predicar, ¿verdad? Porque pastor ha venido predicando y es muy lindo predicar. Predicar es fácil, amados. Tiro la palabra y el que me entendió, bueno, y el que no, pues también. Pero exhortar es bien difícil porque, como dice nuestro apóstol, ahí machucamos callos. Ahí pateamos espinillas, ahí nos metemos al callejón donde todo el pueblo quisiera agarrar su piedra y darnos duro y decir cállese, ¿verdad?
Pero es en el amor del Señor, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros te amamos, pero el que te ama lo suficiente es nuestro Señor Jesucristo. Y Él desea que tú y yo dejemos de desperdiciar por nuestra inmadurez, que dejemos de desperdiciar por no definirnos, de que dejemos de desperdiciar por ser tibios. Estos días no son para estar tibios, o eres frío o eres caliente, pero tibio no le sirve al Señor. Todos los tibios no le servimos al Señor en su reino. Es como que estuviéramos desperdiciando. Recogemos con el Señor, hablamos del Señor, pero estamos en una inconstancia, en una tibieza, que sí, que yo creo esto, que no. Todo lo estamos desperdiciando, como te dije, la salvación, la revelación, la unción, la gracia, todo lo que es de Dios, lo estamos desperdiciando. Entonces, amada iglesia del Señor, no caigamos en el punto que cayeron los fariseos en este pasaje, de atribuirle a Dios, al enemigo, perdón, las cosas que de verdad le pertenecen a Dios. No caigamos en el error de los fariseos también de estar en contra del Señor. Los fariseos sabían palabra del Señor, pero sus acciones los alejaban del Señor. ¿Por qué? Porque ellos juzgaban, porque ellos prejuiciaban, porque ellos señalaban. Dejemos de señalarnos, dejemos de juzgarnos, entendamos que el tiempo es final y que estamos en esta tierra con un solo propósito, y ese es volver a casa del Padre, volver a casa de nuestro Padre Celestial. Entonces quiero orar por cada uno de ustedes, iglesia, y le ruego al Señor que en ustedes esté el buen deseo de poder seguir escudriñando la palabra. Porque uno de los pasajes que solo para aportar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 12, dice: mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y deja que las ovejas huyan, y el lobo así arrebata las ovejas y las dispersa. Aquí habla de un prototipo, de un falso ministro, de un obrero que no tiene amor por las ovejitas, sino que busca su propio beneficio. ¿Y cuántos dentro de las congregaciones no habrán así? Pero ahora enfoquémonos en el mismo pueblo. No nos vayamos a meter a los ministros, en el pueblo. Dentro del mismo pueblo va a haber gente que no le va a importar si tú amas o no amas a Dios. Gente que te va a ver y va a ver tu tibieza y va a llegar a envenenar tu corazón, a modo que tú te separes de tu pastor para poder dispersarte, sacarte de la congregación, aunque no estés físicamente. Pero si logra dividir tus pensamientos en dos, estás en peligro. Porque aunque estés dentro de una casa ministerial, si estás dividido en tus pensamientos y en tu corazón, para Dios estás desperdiciando a la manera de un tibio. Yo creo que no profundicé tanto en eso, pero los que les gusta estudiar la palabra, les exhorto a que lo lean y que lo estudien, y se van a dar cuenta que una persona tibia, una persona que de verdad no se define, está dividida en dos pensamientos. Y una persona que está dividida en dos pensamientos, el Señor le llama: no estás conmigo, por lo tanto eres contra mí. Entonces no tienes participación de lo que yo voy a dar a los que realmente me siguen. Espero darme a entender. Entonces, en el nombre de Jesús, que en estos días la palabra del Señor nos transforme y pueda llegar como martillo a golpear la piedra muchas veces de la cual se endurece nuestro corazón. Amantísimo Padre, en esta oportunidad, nuevamente, Señor, te suplicamos tu misericordia, Padre, para con cada uno de nosotros, Señor amado. Ayúdanos a definirnos en ti, Señor, a permanecer firmes en la roca que eres tú, Señor amado, a permanecer firmes en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra, Señor, y regirnos, Señor, por los principios de la misma, Señor. No permita, Señor, que el hombre fuerte, Señor, quiera apoderarse de todas las bendiciones, de toda la revelación que tú has dado a tu iglesia, Señor.
Sabemos que tú eres mucho más fuerte que cualquier problema, que cualquier obstáculo que quiera apartarnos de ti, Señor amado. Permite, Señor, que tu pueblo ahí en casa, Señor, pueda reflexionar, pueda meditar en tu palabra, Señor, y dejar toda tibieza a un lado, Señor, todo pensamiento dividido, Señor, que lo separa de ti, que lo hace desperdiciar muchas veces toda la gracia abundante que tú estás derramando en este último tiempo, Señor. Permite que tu iglesia sea una iglesia firme, una iglesia fiel, una iglesia que se defina, Señor, en cuanto al propósito, Señor, al cual tú la llamaste en esta tierra. Te suplico por cada familia, Señor amado, que está ahí en sus hogares, que tú suplas cada una de las cosas que ellos requieran, papito lindo, y que sobre todas las cosas tu Espíritu Santo los sustente en todo momento, y en estos momentos difíciles de prueba, de dificultad, que permanezcan en ti, Señor, que su esperanza esté en ti, Señor, y que no seamos desperdiciadores de tu palabra, sino que permanezcamos unidos a ti, así como tú permaneces unido al Padre y son uno, que así todos seamos uno en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre Santo. Amén, amén y amén. Qué bendición, pueblo amado. Y así vamos a seguir en contacto, bendiciendo tu vida, bendiciendo tu familia. Desde aquí te envío un fuerte abrazo de todo corazón. De verdad, les amamos, les extrañamos y rogamos a nuestro buen Señor que nos haga permanecer firmes para vernos muy pronto. Hasta una próxima, iglesia. Bendiciones.